Qué gusto compartir con ustedes este nuevo espacio de opinión política a través de la señal de Ecuamundo TV. Pues como ustedes saben, el referéndum 2018 en Ecuador se está dando por una consulta popular, ya que debido a varios pedidos de la ciudadanía se ha planteado esto a través de varias instancias. Pero para tener más entendido el tema, tenemos a un invitado, al asambleísta Esteban Melo, quien es asambleísta por los migrantes. Esteban, mucho gusto. Bienvenido a nuestro programa Punto de Vista. Bueno, un gusto para mí estar aquí. Un saludo a todos los que nos están viendo, especialmente a los que nos miran desde el exterior. Señalarles que vamos a una consulta popular, que si me permites, voy calificándola. Es ilegal, es inconstitucional y es mañosa. Muchas telas de duda tiene el tema de la consulta popular y el referéndum. Y aquí hay que analizar dos temas puntuales. ¿Por qué a través de una consulta popular hay un referéndum? Ya hay una consulta al pueblo, literalmente, cuando muchas de estas cosas deberían hacerse a través de una asamblea constituyente. No, porque desgraciadamente en el Ecuador se está vulnerando el Estado de Derecho. Se han saltado todos los organismos a través de los cuales se tenía que llevar adelante la consulta. Se saltaron la Corte Constitucional, porque nuestra Constitución en el 104 de la misma señala claramente que cualquier consulta popular deberá de tener primero un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional. Resulta que el informe de la jueza ponente Tatiana Ordeñana se filtró y señalaba claramente cómo las preguntas eran inconstitucionales. Ante esto, el presidente emitió directamente los decretos y en contubernio con el Consejo Nacional Electoral plantearon una consulta la cual es claramente inconstitucional. Según las encuestas, están hablando de un 76% de aceptación al sí, pero aquí también hay que resaltar ¿por qué se dio ese tema de la consulta popular? Esto realmente se deriva por una persona política específicamente o porque realmente esto va a ayudar a la democracia. En ningún momento ayuda a la democracia y podemos verlo en cada una de las preguntas. En este sentido, lo que tenemos es que se busca conculcar los derechos de los ecuatorianos, apoyar a los especuladores y directamente asaltar la función de transparencia. En este sentido, dentro de las preguntas, lo que tenemos también es que al violentar el Estado de Derecho, yo soy uno de aquellos que presentó una figura jurídica que se llama el amicus curiae, donde demostré con base jurídica clara que lo que había era un retroceso de derechos. Y el mecanismo, si querían llevarlo a cabo, no era la consulta, era una Asamblea Nacional Constituyente. Lo que tenemos es que desgraciadamente se está traicionando el plan de gobierno que mayoritariamente votaron los ecuatorianos. Lo que tenemos es que se está sirviendo a poderes fácticos. Recientemente aprobamos una ley económica urgente, donde el presidente le dio el dinero electrónico a la banca, donde quitó el artículo a través del cual los asambleístas señalábamos que se tenía que reducir los costos de los servicios bancarios. Ahí lo que ves es que hay un pacto y un servicio con la banca. Esteban, pero ha sido 10 años que, según lo que se puede especular, digámoslo por la prensa y por los medios de comunicación, no han sido como el expresidente Correa decía, que ha sido una década ganada. ¿Cómo entender que a través de estos mecanismos, de estas denuncias que ha tenido la ciudadanía, ha pedido al presidente Lenín Moreno que se haga esta consulta para restablecer los derechos perdidos? Bueno, lo primero que tenemos que tener muy claro es que no se trata de la opinión de Rafael Correa o de los asambleístas de la Revolución Ciudadana. Se trata de lo que dicen los organismos internacionales, incluso organismos que no han sido partidarios de la Revolución Ciudadana. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, la CEPAL, los organismos internacionales de Naciones Unidas, señalan cómo durante 10 años el Ecuador creció y realizó un ejercicio de redistribución de la riqueza, cómo las condiciones de los ecuatorianos claramente mejoraron. Somos el país que de América Latina tiene las mejores carreteras, los mejores servicios en la administración pública. Lo que tenemos es que simplemente se lleva adelante una consulta popular que pretende que exista un sistema hiperpresidencialista en el Ecuador, que exista un sistema en el que se vulneran derechos en ninguno de los ámbitos de los diálogos que se establecieron. Apareció el tema de la consulta, se aparecieron ciertos temas puntuales con muy baja repercusión y de hecho quienes participaron en los diálogos, como en el Consejo Tributario, señalan que ese diálogo fue traicionado. Vemos también como aquellos con los que iniciaron los diálogos
fueron traicionados. En este momento se está traicionando al pueblo ecuatoriano, especialmente con 3 preguntas. La pregunta número 2, que pretende conculcar las libertades de los ecuatorianos. La pregunta número 3, que pretende asaltar la función de transparencia. Y la pregunta número 6, que pretende servirles a los especuladores. Y justamente vamos con las preguntas, porque yo creo que hay que analizar, porque más allá de que los ciudadanos al momento de ir a votar, necesitamos ver qué dice el anexo y cuál es la justificación que pusieron frente a todos los estamentos del Estado para que estos puedan ser aprobados por la Corte Constitucional y obviamente cambiar las leyes que también se podrían hacer a través de una asamblea constituyente. Y mi querido Esteban, la primera pregunta que la podemos leer en pantalla es justamente, ¿está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes según lo dispuesto en el anexo 1? ¿Cuál es el anexo 1, Esteban? Que hay que leerlo para entender la pregunta. Bueno, lo primero que tenemos que señalar, que tener muy claro, es que se estaría condenando 2 veces a una persona. Eso por un lado. Por otro lado, nadie, absolutamente nadie va a estar en contra de la lucha contra la corrupción, pero tenemos que revisar si es legalmente justo. Todos aquellos condenados por corrupción ya han tenido una sanción. Punto número 1. Punto número 2. Lo que tiene es que esto es un claro recorte de derechos. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es que un ciudadano ya no pueda participar en la vida pública ni política. Eso justamente es lo que te quería comentar, Esteban, se quiere cambiar dentro del COIP, incluso parte del reglamento donde el testaferrismo, donde el tráfico de influencias es penado por la ley, pero ahora quiere decir que si yo soy parte del Estado como un ciudadano común y corriente y tengo una equivocación, alguien me estafa, voy a la cárcel, eso quiere decir que me inhabilitan todos los derechos de poder contratar con el Estado, de poder tener una participación popular. Eso a mí realmente cuando lo vi, realmente me llamó la atención y quisiera que tú me expliques de ese tema. Porque hay varios cambios, no solamente es una ley, estamos hablando del Código de la Democracia, de la ley del sector público, o sea, estamos hablando de varias leyes que unidas van a generar y que en una pregunta no se especifica justamente eso. Efectivamente, deja claramente en indefensión. Lo que tienes ahí es que te encuentras con que una posible equivocación, que ojo, ya ha sido condenada, te inhabilita en el ejercicio de tus derechos políticos y en el ejercicio de tus derechos ciudadanos. Es decir, no distingue los distintos tipos penales, simplemente habla de corrupción, pero resulta que puede ser mal manejo de fondos públicos equiparable al peculado. Hay que recordar que en nuestra propia Constitución de la República y en nuestro Código Integral Penal ya están establecidos los delitos a través de los cuales tú tienes lo que se llama la muerte civil o la muerte política. Que bueno, eso está inhabilitada justamente por tener algún tipo de sanción, digámoslo así, con la parte condenatoria y con la parte de encarcelamiento, que eso también podría quitar los derechos y vulnerar los derechos de muchas personas que en algún momento, si cometieron un error, no pueden tener participación popular. Eso es lo que me llamó la atención de la primera pregunta. Vamos con la segunda pregunta, la más asediada por los medios de comunicación, la que más le preocupa a la ciudadanía, la que más le preocupa a la oposición. Pero antes de esta pregunta quiero decirte quién es oposición y quién es oficialismo ahora. Bueno, ante la traición simplemente lo que tienes es que se genera incertidumbre, y eso nos pasó a nosotros también en la Asamblea Nacional. No sabíamos qué es lo que pasaba. Después, poco a poco, pudimos ver cómo aceptaban que tuvieron un pacto con la derecha, que firmaron un pacto con la banca, que estaban traicionando el proyecto político. Ahora, desgraciadamente, la oposición al pueblo ecuatoriano es del gobierno nacional. Ahora dicen justamente que el expresidente Rafael Correa ahora sí hay oposición, o sea, Correa es la oposición de su propio ex partido, ¿lo podemos llamar así? ¿Qué gobierno más débil, no? Cuando un hombre que a través de un teléfono celular mandaba un tuit termina siendo la gran oposición al gobierno nacional. Y vemos cómo las votaciones en el propio Parlamento, aquellos que denostaban, insultaban a Lenín Moreno, ahora son los que le dan los votos. Desgraciadamente nuestra bancada se dividió en dos. Se dividió en una bancada, por un lado, temerosa, que recibió prebendas, y por otro lado, quienes con principios, con honestidad, con firmeza, seguimos respondiéndole al pueblo ecuatoriano.
Bueno, y aquí viene esta pregunta que todo el mundo quiere realmente saber qué va a pasar el 4 de febrero de las elecciones, que es la reelección indefinida, que tanto realmente el partido oficialista Alianza País lo defendía a través de las enmiendas constitucionales. Y miren ahora cómo la rueda cambia. Esta dice la reelección indefinida para garantizar el principio de alternabilidad. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo? Recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre del 2015, según lo establecido en el anexo 2. ¿Coartamos derechos políticos aquí, Esteban? Por supuesto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Carta de Derechos Humanos, en el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, señala que la libertad de poder elegir es un avance democrático. Pero quiero hacer una retrospectiva de lo que ha pasado. Lenín Moreno traicionó al movimiento Alianza País, a la Revolución Ciudadana. Las enmiendas constitucionales fueron un mandato que nos dio la Convención de Esmeraldas, una convención que nos dijo a los asambleístas que teníamos que realizar las modificaciones necesarias para poder incrementar las libertades de elección. En este sentido, llevamos adelante las enmiendas, unas enmiendas que lo que buscaron, y según el informe de la propia Corte Constitucional, era incrementar los derechos. ¿Qué mayor libertad que poder elegir sin cortapisas? ¿Qué hacemos con los alcaldes, Esteban, que han sido reelegidos 4 o 5 veces durante periodos seguidos? Yo les quisiera también preguntar a ellos, que van a estar también aquí en el programa, ¿esto les afecta directamente a ellos? ¿Y qué pasa si las mismas personas que han visto obra, que han visto que ha sido un muy buen alcalde, lo quiere reelegir y que ahora no puede? Por eso te contaba la coartar los derechos políticos y ciudadanos también, porque tal vez yo como candidato o como alcalde, prefecto, quiero volverme a lanzar, pero con esto simplemente si quiero esa misma dignidad no lo puedo hacer. La incoherencia de la consulta llega a tal punto que ellos dicen no, es que tiene que haber la libertad a que se postulen otras personas. No, señores, no lo midan ustedes por quienes se postulan, sino hay que medirlo esto por la libertad de 12 millones de electores que son de los 16 millones de ecuatorianos. Nosotros queremos poder elegir. Ellos simplemente cuando hablan de alternancia, hablan del reparto, de la mañosería, de anular a los buenos candidatos. ¿Esta pregunta tiene dedicatoria? Por supuesto, tiene que dedicatoria primero para el pueblo ecuatoriano, para que no puede elegir libremente. Y segundo, para aquellos que han hecho bien las cosas en el ejercicio de lo público, pretenden anular a aquellos que pueden ser reelectos. El mayor castigo que hay para un político es que se lance una campaña y pierda. Y ese tiene que ser el castigo que se tiene que dar en las urnas. Ellos hablan de utilizar la consulta para preguntarle al pueblo. ¿Por qué no lo preguntamos también al pueblo por sus autoridades? ¿A quién pueden elegir? La mayoría es clara en esta pregunta y recorta derechos. El informe que se filtró de la jueza de la Corte Constitucional señalaba que esta pregunta era inconstitucional y que si querían llevarla a cabo tenían que llevarlo a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Al ver esto, Lenín Moreno, su equipo de gobierno, violentaron la Constitución, violentaron el 104 de la Constitución. Pero al momento de hacer a través de una asamblea, el presidente actual debería renunciar y volver a llamar elecciones, ¿o no tendría que ser así? No, el momento en el que se llama una Asamblea Nacional Constituyente, se llama a una asamblea en la cual se realiza una constitución. Todos, tanto el gobierno, se declara un gobierno de transición, se crea un congresillo y también una vez se aprueba la constitución se va a nuevas elecciones. Bueno, hay 5 preguntas de referéndum, 2 de plebiscito y esto realmente a las personas les tiene, a la mayoría de ciudadanos les tiene preocupados porque solamente estamos viendo el encabezado de una pregunta, más no el contenido. Ahora en el tema de la reelección indefinida, esto también trataría de inhabilitar los derechos políticos del expresidente si algún momento quiere volverse a reelegir, a venir a otra dignidad. Obviamente también podemos poner el chat recibido por parte de Contraloría, que obviamente si lo juntamos con la primera pregunta, lo estamos inhabilitando por completo y más cercenando un derecho político también. Veamos la última parte de la tercera pregunta. Dice que hay que volver al estado anterior a las enmiendas constitucionales.
Más práctico era que le pongan: no permitamos que Rafael Correa se pueda presentar a las elecciones. Y lo grave de todo esto no es tanto que Rafael Correa se pueda presentar o no, él ya ha cumplido con la patria. Lo grave de todo esto es que se puede presentar Lucio Gutiérrez, se puede presentar Abdalá Bucaram, se puede presentar Álvaro Noboa, Guillermo Lazo, pero no Rafael Correa Delgado. Nos estamos dando cuenta del daño que le estamos haciendo a la patria. Muchos jóvenes crecieron con la idea de poder hacer una política sana, una política libre de la defensa de los derechos, y en esta pregunta se busca dañar. Recientemente, la gente que es pilas le tomó una fotografía a uno de los miembros de la Contraloría. En el chat se notaba la poca ética y calidad moral de los integrantes de la Contraloría, por lo menos de este grupo. Hablaban de que empezaba la cacería a Rafael Correa Delgado. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Si eso le buscan hacer a Rafael Correa, cualquier ciudadano estaría en indefensión. Ellos directamente lo que hacen es, sin pruebas, sin nada, ya ir a la cacería. ¿Cómo estás socializando esto, Esteban, tomando en cuenta que a través de los medios de comunicación durante estos más de 6 meses de gobierno se ha visto los casos de corrupción realmente que se han dado a la luz, con pruebas, hay sentencias, hay un vicepresidente sentenciado, y obviamente la pregunta, justamente las preguntas de la consulta van también para evitar el tema de la corrupción, para que esto no pase, para que no se pierdan los derechos políticos, para que la democracia obviamente esté libre y en un ejercicio de total honestidad? Lo honesto es saber que por muchas leyes que pongamos, desgraciadamente quienes son ladrones, quienes son corruptos, van a seguir cometiendo esos actos de corrupción. Lo que tenemos que buscar es mejorar la educación para que quien tenga la oportunidad de robar, no robe. Para quien tenga la oportunidad de ceder el paso, ceda el paso. Para que la honestidad sea uno de los valores principales que se tienen en el día a día. Lo que tenemos en este caso es que se busca, a través de la lucha contra la corrupción, dañar la imagen del anterior gobierno e inhabilitar a las autoridades políticas. Lo que tenemos en este caso, mencionabas a Jorge Glass, es que se condenó a Jorge Glass y podemos pensar que es culpable o es inocente, pero en el derecho moderno se te condena con pruebas. En el caso de Jorge Glass fue condenado sin pruebas, a tal punto que primero se le modificaron las medidas preventivas, algo que no estaba contemplado. Son 5 elementos a través de los cuales a ti te modifican las medidas preventivas y no se cumplía ninguno, simplemente por montar el show. Segundo, le condenaron sin pruebas. 3 elementos utilizaron para condenarle. 1, la versión de Santos, el de Odebrecht, el que se sabía que era corrupto y que se declaró corrupto, pero las declaraciones de él ni siquiera fueron bajo juramento, por lo cual podía mentir directamente. Segundo, un flash memory que fue invalidado por los propios peritos, los cuales indicaron que era falso. Y tercero, por los documentos que venían de Estados Unidos, donde no se le mencionaba a Jorge Glass. Y más grave todavía, le condenaron aplicándole un código penal ya derogado, inexistente, eliminando el principio de favorabilidad. Todos los abogados del país se sintieron tristes de ese día, independientemente de su posición ideológica, porque se dieron cuenta cómo se vulneró el Estado de Derecho. Pero si esto lo unimos a la pregunta número 3, no, pues nos encontramos con algo mucho más grave. El Consejo, vamos con la pregunta número 3 justamente, Esteban, que dice el Consejo, que es de la pregunta del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo ser el caso anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo al anexo número 3. Aquí cabe resaltar una pregunta. Si el Consejo de Participación Ciudadana es parte fundamental del Estado, ¿cómo se puede decir que esta función del Estado tiene que quedar inhabilitada y poder poner a las autoridades a través de la meritocracia? Simplemente lo que buscan es asaltar la función de transparencia, asaltar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo que no dice la pregunta y sí dice el anexo
es que los miembros de ese consejo transitorio serían nombrados directamente por el presidente. Él envía una terna a la asamblea y es nombrado. Es decir, no sabemos bajo qué criterio se estarían nombrando a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo que tenemos es que ahí se establecería el dedo, el amarre, el amiguismo o el reparto. Lo grave de todo esto es que este consejo duraría 6 años, un consejo transitorio de 6 años. Es decir, tendríamos todos los poderes en la mano. Durante 6 años. Y segundo, que este consejo nombraría al resto de autoridades. Ahí estamos hablando de el fiscal, el contralor, los superintendentes, los miembros del Consejo de la Judicatura, ecuatorianos. Si el día de mañana alguien tiene un pleito con alguien cercano al gobierno, créanme que va a perder, porque esos jueces van a ser nombrados por el presidente de la República a través de ese Consejo Ciudadano de Participación Social transitorio, nombrado a dedo por Lenín Moreno. Estamos viendo ya cómo a los Bucaram les dan CNL, cómo en la Corporación Financiera Nacional está, creo, los socialcristianos en las aduanas, como Centro Democrática está en el Ministerio de Trabajo. Es decir, estamos viendo el reparto. ¿Creen acaso que en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio nombrado a dedo por Moreno no va a ocurrir lo mismo? Va a ocurrir. Y desgraciadamente los derechos de los ciudadanos ecuatorianos van a ser vulnerados. De todas las preguntas, esta pregunta es la peor. Estaríamos ante una dictadura en la cual la independencia de funciones sería totalmente anulada. Bueno, estamos con el asambleísta Esteban Melo, asambleísta de la Revolución Ciudadana por los Migrantes. Volvemos pues de este corte comercial y seguimos analizando aquí en Punto de Vista. La circulación vehicular en la avenida 1 de Mayo fue habilitada por la Municipalidad de Cuenca luego que concluyeron las obras de pavimentación rígida. El alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera Palacios, recorrió la calzada. Nos sentimos contentos de lo que nuestro alcalde nos ha hecho en realidad de esta obra. La inversión aproximada es de $2 millones. Se pavimentaron 20.980 metros cuadrados de la vía. Nos hemos trazado como municipio de Cuenca de servir a todos los sectores, especialmente los sectores que más lo necesitan. Y agradeciendo a ustedes, vecinos y vecinas, declaro formalmente inaugurada esta obra que es de Cuenca y para Cuenca. Muchas gracias. Cuenca con la gente siempre. Óptimos Producciones, arte comunicacional, spots publicitarios, videos institucionales y corporativos. Documentales. Programas de televisión. Comunicación y estrategias. Relaciones públicas. Visítanos www.optimusproducciones.es. Teléfono 022-644-492, 098-0850-711. Optimus Producciones. Agradecer a la Casa de la Cultura Ecuatoriana que nos está permitiendo grabar este espacio político ciudadano. Bueno, y continuando con nuestro punto de vista, aquí con el asambleísta Melo, representante de los migrantes por la Revolución Ciudadana. Bueno, Esteban, viene también una de las preguntas que también hay que pensarlas, la ciudadanía saca su propia conclusión, pero realmente viene por el tema de los niños, del abuso, de lo que se ha venido viviendo justamente durante estos periodos, del abuso infantil. Pero también hay que hacer un análisis profundo de la pregunta, ¿qué
que dice así, como la podemos ver en pantalla. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, según anexo 4? De lo que pude analizar la pregunta, obviamente aquí también podría pasar como en algún momento se quiso legalizar el aborto, donde muchas personas iban a hacer un aborto por el tema de violación. Si bien hay que cuidar los derechos de nuestros niños, ¿esto también no es una pregunta peligrosa? De repente, tal vez por la idiosincrasia podemos culpar a una persona inocente y esta también derrogar, o después de 10 o 20 años decir esta persona me violó cuando era una niña, como está pasando en Hollywood. Hemos visto mucho de esto. ¿Cómo estamos viendo esta pregunta? Bueno, lo primero que tenemos que tener muy claro es que todos protegemos a los niños, niñas y adolescentes. Lo segundo es que la pregunta en la consulta es totalmente innecesaria. Lo que buscan con esta pregunta es simplemente que haya un mayor nivel de aceptación de la propia consulta. ¿Prescriben los delitos sexuales? Bueno, según está establecido, sí, pero resulta que Rafael Correa Delgado, antes de dejar de ser presidente, ya mandó un proyecto de ley a la Asamblea Nacional a través del cual no prescribían los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Es decir, es totalmente innecesario que esta pregunta esté en la consulta, porque ya lo estamos tratando en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Justicia de la Asamblea. Simplemente es populismo, simplemente es pretender engañarles, simplemente es no tener principios ni ética, por una sencilla razón: ¿cómo se puede utilizar el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes para que se apruebe una consulta mañosa? Ecuatorianos, esto ya lo estamos tratando en la Asamblea Nacional. Lo que buscan es simplemente engañarles. Bueno, pues ahora tenemos la quinta, que también va de referéndum. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles, centros urbanos, de conformidad con lo establecido en el anexo 5? ¿No hay la minería responsable acaso? Totalmente absurda la pregunta. Lo primero, en todo el territorio nacional no existe ni un solo punto, una zona intangible, un parque protegido donde exista minería metálica. Totalmente falso. Lo segundo, esto ya está regulado en el Código del Ambiente, donde está prohibido también. Y lo tercero, en la ley minera que aprobamos en la Asamblea Nacional en el año 2014, ya aprobamos y establecimos los mecanismos a través de los cuales lo que pregunta la consulta no se puede llevar a cabo. ¿A quién beneficiaría esta pregunta? Si ya está establecido, si ha habido ya un ordenamiento, si se ha hecho una lucha en contra de la minería, obviamente que no tenga toda su seguridad. Hemos visto todos los desastres que han pasado últimamente en el oriente ecuatoriano, donde casi una ciudad está debajo de una mina. Entonces, ahora, ¿qué viene la pregunta? ¿A qué grupos políticos estaría beneficiando esta pregunta de la minería metálica, cuando acaba de decir Esteban que eso está totalmente restringido? Absolutamente a nadie. Lo que se tiene que preocupar el presidente y el gobierno nacional es de aplicar la política pública y de hacer cumplir la ley. Código del Ambiente, ley minera, y el conjunto de normativas y reglamentos que ya están establecidos ya regulan estas actividades. Eso ya es totalmente innecesario, simplemente es para engañar a la población. Y todo esto lo saben los grupos ecologistas, por lo cual ellos están protestando porque se realice esta pregunta, porque saben perfectamente que el ordenamiento jurídico ecuatoriano ya establece dichas protecciones. El gobierno nacional, que desgraciadamente vemos cómo no cumple con la ley. Recientemente, siendo infidente, admitieron que utilizaron 300 millones. Ya lo repusieron, dijeron el Ministerio de Defensa. 300 millones de Finanzas que estaban destinados a la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. La ley solidaria establecía que no se podían destinar a otra cosa. Sin embargo, ellos tomaron esa plata para utilizarla en otras cosas. Eso es ilegal porque va contra el mandato de la ley. Segundo, dijeron que no podían tener recursos ociosos. Lo que no podemos tener, ecuatorianos que nos están viendo, es
ociosos manejando los recursos. Como el gobierno está acostumbrado a no gobernar, a no hacer nada, no aplica la política pública que ya está establecida para defender la naturaleza. Por eso es que ponen esta pregunta, que es simple hojarasca, en la consulta. Es decir, Esteban, según todas tus argumentaciones, hay preguntas que están por demás, que simplemente son como un atractor para que la gente pueda votar todo sí o todo no. Sí, es más que claro. Las preguntas más graves son la pregunta número 2, que pretende conculcar las libertades de los ecuatorianos a poder elegir. La pregunta número 3, que pretende llevar adelante un golpe de Estado, eliminando la independencia de funciones. Y la pregunta número 6, que más adelante vamos a tocar, que tiene que ver con la especulación del suelo. Y justamente con esa pregunta vamos, pero sin antes darle la bienvenida a nuestro canal aliado TV Radio Miami. Agustín, qué gusto compartir contigo desde Miami. Saludos a todos aquellos que nos están viendo en el exterior. Hola Agustín, qué gusto. Un saludo para todos los que nos están viendo desde Miami. Qué gusto que nos podamos conectar ahora gracias a la tecnología. Asambleísta, bueno, pues Linda ya se está encargando absolutamente todas las preguntas, del análisis de las 7 preguntas, pero yo lo que le quiero preguntar por toda la comunidad gigante que existe aquí en los Estados Unidos también, de ecuatorianos y de latinoamericanos que de alguna manera estuvieron de acuerdo con el gobierno anterior, ¿por qué votar no? Porque no se puede votar por la traición, porque no se puede votar por quienes hacen daño a la patria, porque no se puede votar por quienes engañan, por quienes no trabajan, por quienes directamente, simplemente su forma de hacer política es mentir y traicionar, por quienes están dentro de la política a través del amarre, del engaño, del reparto. Por todo eso, todos los ecuatorianos debemos votar no. Te agradecemos, Agustín, por conectarte justamente con nuestra señal a través de Ecuamundo TV. Y ustedes saben que nos pueden ver a través de nuestra web TV, www.ecuamundotv.es, y a través de todas nuestras redes sociales. Así que estén conectados con su programa Punto de Vista. Bueno, seguimos con el análisis de las preguntas de Esteban. Y viene la pregunta 6 también, que a muchos ecuatorianos les llama la atención, que es la ley de la plusvalía, que justamente ha sido uno de los que el expresidente Correa tuvo su talón de alquiles en algún momento y la tuvo que parar, no mandar directamente a la Asamblea, pero que ahora vuelve a relucir como un salvamiento a muchas personas. Bueno, lo primero hay que señalar es que Rafael Correa fue un estadista, fue un gran trabajador y que llevó adelante cambios en el país necesarios. Algunos no gustaron, pero que eran absolutamente necesarios. La ley de lucha contra la especulación del suelo surgió gracias a la experiencia española, en la cual pudimos ver cómo una burbuja inmobiliaria especulativa dañó la vida de cientos de miles de ecuatorianos. También pasó en Estados Unidos, donde aquellos que habían comprado sus casas no las pudieron pagar y finalmente terminaron arruinados. Para prevenir esta situación en el Ecuador, se creó la Ley de Lucha contra la Especulación del Suelo, la mal llamada Ley de Plusvalía. Lo que busca esta ley es que no crezca tanto el valor de las viviendas y de esta forma defender el derecho a la vivienda de todos los ecuatorianos. Esta pregunta es realmente mañosa. Pero bueno, aquí hay que recalcar, Esteban, que bueno, uno siempre ha tenido que pagar la ley, o sea, la ley de plusvalía no es que existió con Correa, existió hace rato, había ya el tema del pago al Estado por el tema de tierra, pero ahora la gente tiene miedo de perder sus bienes patrimoniales, es decir, si yo tengo una casa donde ha sido de mi madre, de mi abuela y la vendo, el Estado se lleva más del 75%, y eso es lo que la gente realmente no quiere arriesgarse a perder un bien patrimonial que deja a sus hijos, y esa fue justamente la molestia que tuvieron varios sectores al momento de presentar esta ley en la Asamblea. Primero, el cálculo no es exactamente así. Está el precio de adquisición, el precio de venta, pero para poder diferenciar y calcular ese 75% es sobre la ganancia extraordinaria. Es decir, tú tienes una ganancia normal, normalizada, en la cual está el incremento regular de los precios y valores en el país. Aparte de eso, existe un margen propio del sector calculado por el propio Banco Central del Ecuador. Y estos cálculos son claramente objetivos. Sobre la ganancia extraordinaria, es decir, la especulativa, se determinó un tributo del 75%, que en realidad viene a ser
en toda la transacción, más o menos un 1%. Pero de esta forma hemos garantizado que el valor del precio de las viviendas no se incremente tanto, no haya una burbuja inmobiliaria especulativa como ocurrió en España. Esto nuestros migrantes lo saben perfectamente. La mayor política pública que tenemos en este momento para nuestros migrantes en Europa es la defensa de los afectados por las hipotecas. Pero resulta que ahí también había un pacto con la banca. El embajador Roldán en España, a través de unas declaraciones, dijo que ellos estaban ya negociando con la banca privada española y con la banca ecuatoriana para que las deudas hipotecarias extranjeras se pudiesen cobrar aquí en el Ecuador. Eso está prohibido aquí en el Ecuador. Y segundo, nosotros en la propia Asamblea Nacional ya reforzamos el candado para que ningún tipo de deuda vinculada a las hipotecas extranjeras se pueda cobrar acá. Sin embargo, formaba parte del pacto con la banca. Esta pregunta atenta al derecho a la vivienda. El Gobierno Nacional, una de las ofertas de campaña, es el Plan Casa para Todos. Esas casas se tienen que construir en algún terreno y es ahí donde está también el engaño. Buscarán a sus amigos para comprar en los terrenos a precios altísimos, afectando la capacidad de generación de todo el Plan Casa para Todos, por un lado. Pero por otro lado existe algo más grave, el engaño que existe en el anexo. Dicen que dentro de 15 días, una vez aprobada la consulta y derogada la ley de lucha contra la especulación del suelo, mal llamada ley de plusvalía, van a mandar un nuevo proyecto de ley a la Asamblea Nacional. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué la consulta? ¿Para qué gastarse 60 millones de los ecuatorianos? ¿Qué tanta falta nos hace? Simplemente el engaño, la troncha y el amarre con los especuladores del suelo. ¿A quién perjudica entonces la ley? Aquí tendríamos que decir así, según lo que tú argumentas, ¿a quién está perjudicando la ley en este momento de la ley de la plusvalía? Es decir, se hacen viviendas, hoy el departamento cuesta 20,000, mañana este mismo departamento cuesta $100,000 y lo vendo porque veo que es un buen negocio, porque hubo realmente un boom aquí de la construcción, donde la gente podía adquirir fácilmente un departamento, pero ahora ya no se puede pagar ni las cuotas y hay problemas con los bancos. Las autoridades, nosotros, lo que tenemos que hacer es servir el interés general. Y resulta que la mayor parte de la población ecuatoriana no tiene vivienda. A ellos les tenemos que dar viviendas y tenemos que darles la oportunidad de que puedan adquirir viviendas. Es lo que debemos defender. La ley de lucha contra la especulación del suelo beneficia a todos los ecuatorianos y evidentemente limita las ganancias de las constructoras, limita las ganancias de los especuladores. Moreno sirve a los especuladores. Es por eso que pretende eliminar esta ley. Y además de forma engañadiza, mañosa. Y dentro de 15 días va a enviar un nuevo proyecto de ley para que la consulte. Vamos directamente a la reformatoria de la ley de lucha contra la especulación del suelo en la Asamblea Nacional. Se han dicho mentiras. El propio licenciado Moreno ha dicho que esta ley ha afectado al sector de la construcción, porque ha estado decaída. Es verdad que ha estado decaída, pero no por la ley de lucha contra la especulación del suelo. El sector de la construcción en el Ecuador cayó a partir del primer trimestre del 2014. La ley de lucha contra la especulación del suelo fue aprobada en diciembre del 2016. Los efectos se ven recién en enero del 2017, cuando empieza a surtir efecto la ley. Algunos analistas dirán que desde el propio tratamiento se sembró incertidumbre, pero no, la ley se empezó a tratar a finales del 2015. Imposible que se afectase en el primer trimestre del 2014. Hay otros efectos que son los que han perjudicado al sector de la construcción, pero desde luego, muy de lejos, la ley de lucha contra la especulación del suelo. Perfecto, y vamos con la última pregunta de consulta popular. Dice, ¿está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50,000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas? Confusa la pregunta, si la gente realmente no conoce el parque, si no sabe realmente lo que se ha venido realizando, ¿cómo van a hacer esta repartición? Porque aquí claramente se dice que sí va a haber una explotación a la larga. Bueno, para empezar, muchos de los grupos ecologistas exigen que directamente no haya explotación. La pregunta es por qué Moreno quiere llevar adelante esta pregunta, que además es totalmente innecesaria. ¿Por qué? Porque la zona intangible se puede incrementar directamente a través de un decreto ejecutivo. Es decir, él trabajando, que es algo que no sabemos si hace.
Bueno, trabajando podría incrementar la zona intangible. Segundo, limitar a 300 hectáreas la zona de explotación. Licenciado Moreno, revise los decretos ejecutivos de Rafael Correa. Yo sé que son bastantes, que él trabajó mucho, pero revíselos. Ya, el presidente Correa firmó un decreto ejecutivo donde limitaba la zona de explotación a 250 hectáreas. Si usted hace que la consulta se apruebe, que sean 300 hectáreas, en realidad estaría incrementando en 50 hectáreas la zona de explotación. Totalmente innecesaria, que lo que busca es engañar a todas aquellas personas idealistas que quieren defender la naturaleza, a no dejarse engañar ecuatorianos y ecuatorianas. Licenciado Moreno, trabaje. Si quiere incrementar las zonas intangibles, que firme el decreto. Si quiere aumentar la zona de explotación, que firme el decreto. Esto se hace a través de decreto, no a través de consulta popular. Pero bueno, eso se dice que es también una agresión al Estado, es no permitir que las nuevas generaciones tengan un mundo mejor, porque según el anterior gobierno vendió casi toda la explotación del Yasuní. Entonces esto es como para realmente poder mantener todavía ese espacio, porque el Yasuní es una de las partes que maneja toda la biosfera a nivel mundial y el Ecuador es uno de los responsables de la contaminación ambiental. ¿Será que la pregunta también va ligada porque las nuevas generaciones tengan un nuevo país? Bueno, todo el mundo, todos los ciudadanos, todos los seres que estamos en la Tierra somos responsables de la contaminación ambiental. Son los alemanes, estadounidenses, canadienses, suecos, absolutamente todos, porque todos generamos huella ecológica. Lo que tenemos que el Ecuador buscó a través de la generación de la reserva de Yasuní darle un mundo mejor a todos los ciudadanos. Desgraciadamente el proyecto no se pudo llevar a cabo y se buscaron los recursos que están en la zona del ITT para poder mejorar las condiciones de los ecuatorianos. No sé si lo saben, pero la mayor afectación ambiental se da a través del no manejo de las aguas servidas de las ciudades. Desgraciadamente tenemos gasolina, por ejemplo, de baja calidad, con un altísimo contenido en plomo, y todo eso tiene que mejorar. Para eso se llevó adelante la iniciativa Yasuní. Bueno, pues lo que tenemos ahora mismo con la consulta es la búsqueda del engaño, de pretender utilizar esa ilusión en defender la naturaleza en contra de un proyecto político. Yo he sido montañista, a mí me encanta la naturaleza, he subido muchas veces a nuestros grandes Andes, ¿no? Me gusta mucho, pero tenemos que ser muy pragmáticos y muy realistas en esto. Tenemos que explotar para poder manejar una mejor economía en el país, entonces. Para poder proteger la propia naturaleza. Necesitamos Pero recursos. esto no será también, Esteban, un alto riesgo de perder una zona intangible con una flora que no existe en ninguna parte del mundo, flora, fauna, donde tal vez esto sí puede repercutir drásticamente en unos años a nuestras generaciones, y esta pregunta busca de alguna manera proteger, si no es del gobierno actual, de los próximos gobiernos, de la explotación que se pueda dar, a pesar de la explotación de bajo impacto, que ninguna explotación realmente en la naturaleza, menor o gran impacto, tiene el mismo efecto. Bueno, desgraciadamente todas las explotaciones tienen impacto. Lo que tenemos que buscar es que la explotación sea lo más amistosa. Y en todos los estudios de impacto ambientales, la explotación que se llevaba adelante en la zona del Yasuní, en una zona limitada, licenciado Moreno, a 250 hectáreas, no a 300 como usted pretende. Usted pretende impactar más. Se hacían de manera controlada. Lo segundo es que no solo el Yasuní es una zona de interrelación con la naturaleza. Aquí mismo, la Casa de la Cultura, la ciudad de Quito es una zona de relación con la naturaleza. Tenemos que proteger toda la naturaleza y para eso necesitamos recursos. Tiene que haber un compromiso social, un contrato social entre todos, no solo los ecuatorianos, sino todas las personas en el mundo, para reducir el impacto medioambiental. Lo que tenemos que buscar también es ser realistas. Recientemente hubieron denuncias afirmando que se ha vendido ya todo el petróleo a los chinos. Es completamente falso, señores. Lo primero, hay que revisar los contratos petroleros. Los contratos de preventa petrolera lo que hacen es establecer, primero, un precio mínimo. Segundo, ya el poder colocar nuestros productos en el mercado internacional. Es decir, China el día de hoy nos cobra 500,000 barriles de petróleo.
pero no son 500.000 barriles de petróleo que nosotros tenemos ya, sino que los vamos a ir vendiendo. ¿Y cómo los vendemos? A precio de mercado. Es decir, si el día de hoy un barril de petróleo, por ejemplo, cuesta $40, lo vendemos a $40. Pero si el día de mañana ese mismo barril que ya está comprometido cuesta $45, les vendemos a $45. Pero hablé antes del precio mínimo. Nosotros establecimos un precio mínimo de $50 en un grupo de barriles de petróleo. ¿Recuerdan, ecuatorianos, que cayó el precio del barril de petróleo por debajo de los $20? Resulta que ahí terminamos ganando, por el compromiso de los chinos era comprarnos esos barriles de petróleo a $50. Ellos perdieron, nosotros ganamos y pudimos responderle a una crisis económica internacional que tanto afectó al mundo. Si no, veamos cómo afectó a varios países petroleros, cómo nosotros logramos tener un desempeño económico mucho mejor que el resto de los países. Me parece que comprometimiento con el petróleo no quiere decir también un estancamiento a nivel económico, porque estamos viendo que hay realmente una recesión económica que se ha logrado sentir. Ya, por ejemplo, el año anterior se sintió, hoy se está comenzando también a sentir algo. ¿Esto es también por ese compromiso petrolero que adquirió el gobierno anterior? ¿O realmente hay un súper déficit, digamos, por todo este terremoto y todas las tragedias que nos han pasado durante el periodo anterior, desde el 2016? Para nada, todo lo contrario, eso nos ayudó. El año 2015 y el año 2016 fueron realmente difíciles para la economía mundial, pero en el caso del Ecuador se juntaron varios factores. Activación del volcán Cotopaxi, el mayor terremoto de los últimos 50 años, caída de las materias primas a nivel internacional. Encima tuvimos condenas como Estado frente a empresas internacionales que, pese a que vulneraron el derecho internacional y nacional, tuvieron una sentencia favorable y nos tocó pagar. Gracias a este establecimiento en el cual nosotros garantizamos mercado donde poder vender y a un precio por encima del precio que estaba en ese momento en el mercado, gracias a que en los contratos habíamos puesto valores mínimos para el petróleo, pudimos afrontar una situación realmente difícil. El Fondo Monetario Internacional señala claramente cómo ha habido una recuperación de la economía ecuatoriana. Fueron tiempos difíciles, pero no solo para el Ecuador, sino para el mundo. Si no analicemos una economía como la Argentina, por ejemplo, donde el precio de los productos alimenticios como la carne se incrementó un 600%, el azúcar un 400%, y donde desgraciadamente sí hubo una destrucción del empleo. Nosotros en este momento tenemos una tasa de desempleo que llegó en el peor momento a estar a un 5,2%, luego bajó a un 4,7% y ahora estamos en un 4,5%. Eso gracias al gran desempeño que tuvo nuestra economía, especialmente durante el primer trimestre del año 2017. Durante el primer semestre, que es lo que dicen los informes, primer semestre que fue básicamente el gobierno de Rafael Correa Delgado, el cual estuvo hasta el 24 de mayo. Bueno, querido Esteban, vamos a tener un minuto, cuenten chicos, un minuto para poder decir por qué la gente tiene que votar por el no. Bueno, lo primero, ecuatorianos, ecuatorianas, yo sé que todos ustedes son mujeres y hombres patriotas, valientes. Muchos de nosotros hemos tenido que salir del país en búsqueda de vidas mejores. Durante los últimos 10 años el Ecuador mejoró. En este momento lo que se pretende es afectar a la patria, destruir el Estado de Derecho, asaltar las distintas instituciones y vulnerar los derechos y libertades que tenemos todos los ecuatorianos. Es el momento que todos le digamos no al engaño, no a la traición, no a la falsedad. Por eso, en la consulta popular que se viene, tenemos que votar no, 7 veces no. Queremos agradecer al asambleísta Esteban Melo, asambleísta por los migrantes de Europa, Asia y Oceanía, y por supuesto decirles a cada uno de ustedes, ciudadanos, que el voto es importante, pero también es bueno justificar, también es bueno informarse y ver qué hay también atrás de las preguntas, leer los anexos. Lo mejor que podemos hacer como ecuatorianos es votar con manera consciente, y para eso se hizo este programa Punto de Vista. Nos vemos en un próximo encuentro. Muchas gracias.